un recordatorio para un sector profesional que cada vez va más en auge y que cada vez es menos reconocido. A los cuidadores y a las cuidadoras. Inclusive también a las cuidadoras llamadas auxiliares que trabajan en centros de día, en residencias para ancianos, en turnos muy largos, en turnos nocturnos. No sé si tú en tu casa tendrás a alguien que quizás cuida de un ser querido tuyo, o a lo mejor tienes a un ser querido tuyo que está en una residencia. La figura de la persona que cuida debería de estar muy valorada. ¿Por qué debería de estar muy valorada la persona que cuida? Porque precisamente es la que cuida lo que otras personas no quieren cuidar. Este sector, llamado auxiliares de clínica, con toda la razón del mundo, con todo el peso del mundo también, ¿cuántas ocasiones se quejan de los abusos que se hacen a ellas? Parece que el cuidar no tiene mérito. A veces, de verdad, cuando lees comentarios o sencillamente cuando escuchas historias de mujeres, de chicas que trabajan en residencias, en asilos o hasta inclusive en hospitales, ¿no? Y escuchas sus historias de verdad que dices, Dios, cuánta paciencia tienen, ¿no? Porque realmente se las consideran como el más bajo eslabón dentro del mundo sanitario. Y como yo aquí les quiero dejar a ustedes esta reflexión, que valoremos de verdad, de corazón, humildemente, la labor que hacen estas mujeres, estas chicas. De la misma manera que hay que valorar también a la cuidadora, que quizás no tiene un contrato, quizás no cobra, quizás no tiene una seguridad social, pero está cuidando dentro de la casa. Lo mismo que la que trabaja fuera. La diferencia que la otra cuidadora o auxiliar al final de mes cobra y tiene unos beneficios. Pero sí que es cierto que este nombre de auxiliar de clínica muchas veces de verdad es muy vapuleado. Se les exige muchísimo a veces y se les paga muy poco. Y esto es verdad. Cuidar, creo que toda aquella persona que está ejerciendo hoy en día como cuidadora sabe realmente el sacrificio en muchas ocasiones que conlleva, el esfuerzo que conlleva, el cansancio que conlleva. Las auxiliares de clínica que se dedican también en esas plantas, en esas zonas, en los hospitales, donde tienen adultos mayores, ¿no? Y ellas trabajan ahí. ¿Cuántas historias no han visto? Las auxiliares de clínica, quería yo decirles, quiero deciros a vosotras, que aunque tenemos esta diferencia, las que cuidamos al papá y a la mamá en la casa, que no nos pagan, que no tenemos contrato, que no tenemos vacaciones, que si te pones enferma no vas a cobrar, cosa que en este caso las que trabajan pues en lugares públicos o privados, bajo un contrato de trabajo, sí que tienen esos beneficios, ¿no? Pero lo cierto que tanto la profesión que tú estás haciendo como la que nosotras hacemos dentro del hogar es una profesión que no está reconocida. Las personas no tienen a veces ni idea de todo lo que le toca hacer a estas auxiliares que trabajan en estos centros. Auxiliares que a veces en una hora tienen que levantar, tienen que bañar, tienen que preparar quizás a 15 personas en una hora. Imagínense, asear, bañar, vestir a 15 personas en una hora. Sobre todo también hay un gran abuso las que trabajan en los horarios nocturnos. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente consiste en atender al paciente, en cada X tiempo hacer las conocidas rondas, habitación por habitación, para ver cómo está la persona, para tomar constantes vitales, para ver que están durmiendo o para cambiarle los pañales. Dentro de todas esas horas les tocan hacer otras labores, como sacar la ropa de lavandería, doblar la ropa, planchar ropa, preparar desayunos, preparar las mesas. Y como yo aquí les digo a ustedes, de verdad que las personas deberían de aprender a valorar a todas aquellas personas que se dedican a cuidar. Porque no es tan fácil. Y muchas veces los adultos mayores, la gente mayor, la gente viejecita, suerte tiene del gran consuelo de estas mujeres auxiliares o cuidadoras que están allí. Las auxiliares cubren esa soledad que tantos adultos mayores padecen en centros que están olvidados hasta por la propia familia. Los cuidadores y las auxiliares
que trabajan en estos centros de forma profesional muchas veces ocupan ese lugar quizás en un momento determinado de la enfermedad o quizás en una muerte repentina. Siempre están ellos antes que la familia. A los auxiliares se les considera pues como el eslabón más bajito dentro del trabajo sanitario. Los auxiliares están para recoger vómitos, para limpiar cacas, limpiar diarreas. A veces también tienen que soportar críticas de los familiares. A veces tienen también que presenciar discusiones de la familia con el enfermo, con el residente, ¿no? De verdad que gracias a esta labor tan grande que hacen las mal llamadas limpiaculos, como se las llama, pues todo un aplauso para todas vosotras, igual que para todas las que cuidamos, pero de forma informal, porque de verdad que es una labor muy humana. A veces hay ciertas personas que sencillamente hacen ese trabajo por cobrar un dinero, ¿no? Pero sí que es cierto que para moverte en este nivel, para cuidar de personas que están en sus últimos días, en sus últimos años, para cuidar de personas que han dejado de ser funcionales, personas que han perdido la memoria, personas que no saben hacer nada, personas que además se vuelven agresivos, personas que en un momento determinado pueden ser muy agresivos, personas que tienen que tener mucha paciencia para darle la comida. Imagínense, a veces, igual que por la noche, muchas cuidadoras les tocan, muchas auxiliares de clínica les tocan en residencias, sobre todo privadas, ¿no? Donde hay más abuso. Y les tocan quizás, tienen 20 abuelos a su cargo. Imagínense, cuando quizás en una noche han muerto 2 personas en la residencia, o quizás en una noche hay 8 o 10 personas que tienen una diarrea, por ejemplo. Imagínense el trabajo que hacen estas personas. Y como les digo, que no están muy bien valoradas. Y de verdad se debería de apreciar muchísimo más esta labor, que es muy humanitaria. Trabajar con personas que están reducidas, trabajar con personas que padecen de demencia, de locura, trabajar con personas que hay que hacerles todo, es una labor que de verdad se hace por amor. Independientemente además si te van a pagar por ese trabajo, pero es un trabajo donde lo estás realizando con amor, con sentimiento, con corazón. Si no tuvieras amor y sentimiento y empatía, no podrías hacer ese trabajo. En ocasiones también hemos dicho que la persona que no tenga vocación, pues mejor que se vaya a trabajar a una cocina, o se vaya como camarero, como camarera, o cualquier otra profesión, ¿no? Porque como digo, realmente el trabajo que se llama cuidador, o oficialmente, por así decirlo, se les llaman auxiliares de geriatría, de verdad que es uno de los trabajos donde más se abusa, donde menos se paga, donde menos se cobra, donde además hay también muchos chantajes. Si no te interesa, coge la puerta y te vas. Cosas así. A veces también hay auxiliares en geriatría, en estos lugares privados, que les, por así decir, les obligan también a veces a dopar mucho más a los pacientes, porque es el protocolo que tienen allí, aunque vaya en contra de sus principios, pero no se pueden rebelar, porque rebelarse significa o implica que las puedan despedir, por ejemplo. A veces muchas que trabajan en residencias y tienen el día de fiesta y las llaman a casa y le piden por favor que regrese al trabajo porque falta otra compañera y por lo tanto le piden que ella vaya a suplirla, aunque sea su día de fiesta. Quiero decir que hay mucho abuso en esto del llamado trabajo de cuidar o de las auxiliares. Pero sin duda, la labor, el trabajo, la categoría de auxiliar de geriatría, de verdad que tendría y tiene, es necesario que esté muy bien valorado, porque no todas las personas, como les digo, no están capacitadas. Ellas hacen todo en los enfermos, hacen todo en los pacientes. Ellas limpian culos, como se las llaman así, limpian culos, hidratan culos, cambian pañales, dan de comer, recogen vómitos, aguantan las 1000 y una y a veces en muy malas condiciones.
También las auxiliares de geriatría, además, generalmente siempre van a estar en el último momento antes que la muerte llegue al enfermo. El enfermo puede morir por la noche y mientras llamas a la familia viene, ese enfermo se murió en tus manos, en tus brazos. Imagínense cuán importante es esa figura de las llamadas auxiliares de geriatría, a las que se les explota tantísimo desde los mismos dueños de las residencias, donde se les exige mucho más de lo que realmente tienen que hacer, que les pagan mucho menos de lo que se supone que los salarios reguladores, los salarios bases deben de ser, ¿no? Incluso también a veces son humilladas inclusive por sus propios compañeros de trabajo. A veces quizás en la habitación puede haber también una enfermera y quizás en ese momento el paciente ha vomitado, por ejemplo, o ha hecho una diarrea brutal. ¿Y a quién llaman? ¿A quién le piden que vengan a limpiar? Al auxiliar. Al auxiliar que, como vulgarmente, por cuarta vez, repito aquí, se las llaman las limpiadoras de culos. Pues no son limpiadoras de culo, son limpiadoras de personas y hacen lo que muchas otras personas no quieren. Y como les digo, por eso inclusive a veces se las humilla en su mismo centro de trabajo. Ah, estoy viendo un vómito, pero yo no lo voy a recoger. Toco el timbre y que venga el auxiliar. Esto lo hacen muchas enfermeras inclusive. Pero quiero decirles con ello de que debemos de aprender a valorar, a respetar, pero sobre todo a valorar a las personas que tienen la más bajita categoría dentro del cuidado de las personas y principalmente a todas aquellas personas que se dedican a cuidar de adultos mayores, de esos viejecitos que muchas veces los meten en residencias engañados, que les dicen que los van a dejar allí por un tiempito, porque tienen un viaje donde no los pueden llevar, o por vacaciones, o sencillamente los meten allí. Y la única compañía y la única familia que van a tener son esas mujeres, esas chicas, esas mujeres llamadas auxiliares de geriatría, o las que hacen el trabajo como más bajo. Pues estas personas de verdad, valórenlas. Esa persona quizás una noche su padre o su madre puede morirse y será siempre la primera persona que estará allí antes de que usted llegue. Esa persona será la que lo va a tratar con cariño, con amor. Esa persona es la que va a tener paciencia a la hora de dar la comida, aunque tenga 20 personas más a las que le tiene que dar de comer. Esas personas se tienen que repartir de muchos pedazos para poder atender a tantas personas en un solo turno. Esta es la reflexión que yo os hago y que yo les hago a ustedes. Porque yo sé que en este canal entran personas que no solamente miran sobre el Alzheimer o quieren ver cómo se puede mejorar el Alzheimer o cómo se puede prevenir o cómo se puede revertir esas primeras etapas, ¿no? También entran personas que trabajan y que trabajan de forma profesional en residencias y en hospitales. Y lo que acabo de explicarles a ustedes y de compartir es una gran realidad, es una gran verdad. A veces, inclusive, muchas residencias no tienen ni todos los utensilios necesarios y básicos para tener al personal en buenas y óptimas condiciones. A veces, muchas veces, si no encuentran personas que los puedan suplir, ni tan siquiera les dan vacaciones o les quitan las vacaciones. Quiero decirte con todo ello de que valora y valora. Sé agradecido a aquella persona que, incluso aunque tú le estés pagando, está cuidando de un ser querido. Y valora el trabajo que hacen, ese trabajo que a veces es tan mal mirado, que es como lo peor dentro de las escalas de categorías. Valóralo, porque algún día, seguramente, muy seguramente, algún día, cuando llegue tu vejez, tú también vas a necesitar de alguien que te cuide. Tú vas a necesitar también de alguien que te cuide. Aunque sea simplemente porque te hagan compañía, pero vas a necesitar que alguien te cuide. Así que aprende a querer, a respetar, a valorar a tantas mujeres que se dedican a cuidar, tanto de forma profesional como de forma no profesional, pero que están cuidando
y que están haciendo muy bien su trabajo. Porque como digo, esa frase donde siempre se las ha llamado las limpiaculos, algún día tú las vas a necesitar. Gente, nos enfrentamos a una enfermedad, nos enfrentamos a una vejez, nos enfrentamos a una adultez mayor, nos enfrentamos a que nuestras capacidades empezarán a mermar y nos enfrentamos a que tenemos, tarde o temprano, que necesitar de alguien que nos cuide, ya sea en casa o ya sea quizás en una residencia. Aprendamos realmente a valorar a estas personas que hacen esta gran labor, que a veces llegan reventadas a sus casas, que salen de turno, que están reventadas porque ha sido una noche movida, porque ha sido una noche donde quizás todos los residentes han encontrado mal, donde todos no han parado de tocar los timbres, donde se tienen que repartir y donde además tienen que hacer otras cosas que no entran dentro realmente de su categoría, por así decirlo. Pero les toca hacerlo, porque además siempre tienen ese miedo a que si no lo hago, me despiden. Mi gente, reflexiones del alma, reflexiones del corazón. Todos, tarde o temprano, vamos a necesitar de alguien que nos cuide. Y si quieres que te cuiden bien, empieza a valorar a esas personas que se dedican en cuerpo y alma a cuidar de otros. Empieza a valorar esa profesión. Gracias, comparte del canal, gracias a la gente que se suscribe y sobre todo, valoremos a todos los que, de una forma u otra, nos dedicamos al cuidado de personas dependientes. Nos vemos, gente.